profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. En la vida hay muchas cosas que te pueden desviar de promesa. Amén. Y el diablo pone muchas cosas en nuestra vida que nos desvían de Dios. Y en la vida de un joven, y no solamente en la vida de un joven, pero como dije, en la vida de un adulto también, el enemigo pone cosas en nuestra mente, o también cosas físicas, que nos desvían de nuestra promesa, de lo que Dios nos ha dado. Amén. Y todas estas cosas en el mundo, y hay muchas cosas que están en el mundo, y como nosotros vivimos en el mundo, esto hace que la carne de nosotros como que se quiera alejar de Dios. Amén. Y por eso que siempre tenemos que mantenerlo firme, porque aunque somos del mundo, vivimos para Dios. Pero tenemos que lidiar con esas cosas que el mundo nos ofrece a veces. Tenemos que mantenerlo firme y dejar en nuestra cabeza que nosotros somos de Dios. Amén. Amén. Y cuando nosotros miramos este versículo, vemos que tenemos que mantenernos firmes para que la promesa pueda ser cumplida. Porque si Dios, el que nos prometió y tiene nuestra promesa lista, significa que para que esa promesa sea lista y sea cumplida, nosotros tenemos que ir para esa promesa. Amén. Y tenemos que mantenernos firmes. Y no podemos dejar que las tentaciones del mundo nos desvíen y nos quiten la promesa de Dios. Y Dios, eso es una de las cosas que Él quiere de nosotros. Amén. Él quiere que nosotros nos mantengamos firmes con Él. Porque van a llegar las tentaciones a tu vida, amén. Pero tú tienes que seguir ahí en ese camino. No importa la piedra que se te meta en el medio, no importa la persona que se te meta en el medio, tienes que seguir firme. Amén. Y quiero ir a una historia en la Biblia, amén, la cual es la historia del pueblo de Israel. Amén. Cuando ellos se quedaron 40 años en el desierto. Y cuando uno mira esa historia, la razón que ellos se quedaron ahí en el desierto fue porque ellos quisieron hacer lo que les dio la gana. Amén. Quiero ir al número 32:13. La palabra está en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Amén. Y viendo esto me deja saber que cuando nosotros estamos en un problema, amén, o estamos en una situación donde no sabemos qué estamos haciendo, ahí es que Dios realmente ve cómo nosotros somos. Amén. Y Él nos da prueba para que podamos ser más fuertes. Amén. Y esta historia tiene mucho que ver con este tema, porque como yo dije, el tema era: no dejes que el enemigo te quite tu promesa. Amén. Y cuando Dios nos deja pasar por una prueba, el enemigo nos pone tentaciones. Amén. O sea, que el enemigo te puede poner en tu mente, te puede decir, tú sabes, esto está muy duro. Amén. Puede ser una persona que esté nueva en los caminos y ellos dicen, tú sabes, ya no puedo con esto. Porque ellos pensaban que los caminos iban a ser fáciles. Amén. Ellos estaban en el mundo, estaban pasando problemas. Dijeron, bueno, vamos a meter a los caminos, todo el mundo habla bien de los caminos, todo el mundo habla bien de Dios, que Dios es bueno, amén, que Dios provee, amén. Y ellos se meten y cuando vienen a ver, están pasando por más pruebas todavía. Amén. Y cuando eso empieza, el enemigo te pone cosas, amén, estas situaciones, te pone pensamientos, te pone objetivos en el camino que te hacen desviar del camino. Amén. Puede ser que Él te ponga una piedra ahí en el camino, en vez de tú seguir adelante, amén, pasarle por el lado, completamente te vira, amén, porque ve que esa piedra es muy grande, tú ahora te vira, te alejas de los caminos, amén. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y miramos la historia de Job, vemos que él fue un hombre probado, amén, y Dios dejó que esa situación el enemigo le quitara todo. Él le quitó su familia, le quitó todo lo que tenía, dinero y todo. Y hay muchas personas en el mundo, y no solamente en el mundo, pero también hay personas que están empezando los caminos. Amén. Y hay veces que ellos son procesados. Y como les dije, piensan que iba a ser fácil y ahora están en una prueba
y ahora no saben qué hacer. Amén. No saben si quedarse ahí o si desviarte. Amén. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere ponerte esos pensamientos en tu mente para que tú te desvíes. Y Job fue una persona que se quedó firme y no importando la situación, y no fue solo porque él no tenía todo. Amén. Porque cuando miramos esta situación, él no tenía nada. Amén. La gente no puede decir, tú sabes, es fácil decir que pueden seguir y lo tienen todo. Amén. Pero en esta situación, él perdió todo. O sea, que él no tenía nada que la gente podía decir, está bien todavía, tú lo tienes todo, tienes tu familia, tienes dinero, todo. Amén. Él había perdido todo. Y aunque él perdió todo, él sabía que él tenía a Dios. Amén. Aunque no tenía la cosa física, él todavía tenía a Dios. O sea, que cuando tú vienes a ver, él estaba bien todavía, porque aunque no tenía la cosa física, él tenía lo más importante, la cual era Dios en este momento. Y cuando vemos la Biblia, Job era una persona que era bastante buena. Amén. Job no era una persona que hacía cosas malas, pero Dios permitió que él pasara por esa prueba como quiera. Amén. O sea, que no importa, aunque tú seas una persona buena, una persona mala, tú vas a pasar prueba. Amén. Porque cuando miramos a Job, él fue una persona bastante buena y todavía pasó por el proceso. Y en la vida hay muchos tipos de personas. Amén. Pero en esta situación quiero poner dos tipos de personas. Amén. Y hay las personas que son como Job, la cual era una persona buena. Amén. No hacía mal a la gente. Pero también hay gente que son al revés. Hacen mucho mal a la gente y pecan mucho. Amén. Y quiero que se les pueda entender esto, porque en unos minutos van a entender por qué le traigo a esto. Amén. Pero volviendo a la historia de Israel, vemos que Dios descendió su ira al pueblo porque ellos no quisieron escuchar y querían hacer lo que ellos querían. Amén. Pero aunque ellos se desviaron de Dios, ellos se desviaron del camino que Él tenía para ellos, Dios todavía estaba ahí con ellos. Amén. Aunque ellos se alejaron de Él, Él estaba ahí. Y obviamente uno no ve a Dios, pero aunque ellos estaban de lejos, Él estaba ahí. Y esos 40 años Dios estaba ahí con ellos. Y Él estaba velando. Amén. Y ellos se desviaron de Él. Y ahí fue cuando Dios descendió su ira. O sea, que por ellos querer hacer lo que les dio la gana, ahí fue cuando Dios descendió su ira. Porque ellos tenían una promesa. Amén. Ellos iban a llegar a esa tierra. Pero como ellos quisieran hacer su camino, su propia cosa, no querían seguir el camino, ahí fue donde le llegó la perdición, le llegó esa ira de Dios. Amén. Y nosotros en la vida como jóvenes, y no solo como jóvenes, pero también como adultos, hacemos cosas que irritan a Dios a veces. Amén. Y cuando criticamos a Dios, eso nos aleja de Él y eso hace que nuestra promesa se pierda por culpa de nosotros. Amén. Y aquí es donde esos dos tipos de personas que les dije, aquí es donde eso importa. Amén. Porque con Job, él fue procesado porque Dios sabía que él iba a seguir firme. Amén. Aunque él había perdido todo, Dios sabía que él iba a seguir creyendo en él. Él tenía su fe en él. Amén. Y hay gente que está en los caminos y son personas muy buenas. Amén. Pero cuando tú los ves, tienen algún problema o se sienten de alguna manera negativa. Puede ser que estén tristes, que sientan depresión y cosas así. Pero esa persona sabe que tiene una promesa. O sea, que una persona que está puesto en Dios, está verdaderamente puesta en su camino, no importa el proceso que ellos estén pasando, ellos van a seguir ahí con Dios, de la misma manera que lo hizo Job. Y ellos siguen firmes porque ya saben que esa promesa se va a cumplir. No importa lo que pase, no importa si se tardan, ellos van a seguir porque ellos saben que hay una promesa viva. Pero también hay una persona que son, ¿sabes? La persona que hace mucho mal y le hace mal a la gente y pecan mucho y también ellos pasan por pruebas. Pero la razón que a veces tú los ves a ellos que están así, o sea, no pasan por pruebas, que tú crees que no pasan por pruebas, que siempre están felices y tú estás en los caminos y estás triste, es porque ellos no están puestos para esa promesa. Amén. Ellos no han puesto su mente para llegar a esa promesa que Dios tiene para ellos. Amén.
Y el punto es que no importa quién tú eres, tú vas a ser procesado, pero tú tienes que estar firme. Porque la promesa va a venir tarde o temprano y puede ser que tú veas a una persona y tú digas, wow, pero si ya será yo el único que tengo problemas. Amén. Porque tú estás en los caminos y estás pasando por pruebas, pero ves a otra persona que no está en los caminos, está en el mundo, siempre está feliz. Amén. Y siempre está bendecido. Por eso es que tú tienes que seguir firme, porque no importa lo que sea, esa persona va a ver la consecuencia en algún momento. Y tú no ves a ellos felices en un momento, tú estás triste, pero tú vas a llegar a esa promesa y esa persona te va a estar mirando a ti y va a decir, wow, yo tenía que ser firme, yo tenía que quedarme en su camino, o tengo que llegar a su camino. Amén. Y para que esa promesa se cumpla, amén, tenemos que seguir siempre a Dios, tenemos que seguir esos mandamientos que Él tiene para nosotros. Amén. Y quiero también decir que no es solo una promesa, amén, puede ser un llamado que Dios tenga para tu vida o la vida de otra persona. Y como lo dije, se va a cumplir, pero tienes que meterte con Dios y no dejar que el enemigo te quite esa promesa. Amén. Las tentaciones también son algo que nos aleja de esa promesa. Y a veces, aunque nosotros no queramos, las tentaciones vienen a nuestra vida. Y más como jóvenes, y nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque si no nos mantenemos firmes, eso también te desvía de la promesa. Y eso es lo que el enemigo quiere. O sea, en la vida de un joven, amén, nosotros estamos en la escuela, amén, en un adulto también vienen las tentaciones, pero el adulto ya ha vivido mucho tiempo donde ellos saben lo bueno y lo malo, amén, y un joven también, pero a veces en la escuela o puede ser en el deporte, lo que sea, hay mucha gente que no son tú, amén, ellos no están en los caminos, ellos viven su vida normal, sin Dios, amén, y puede ser que esa persona te ofrezca cosas, amén, te diga para salir a hacer cosas, pero tú tienes que ser firme, amén, porque esa persona donde tú lo ves, puede ser un amigo, puede ser un familiar, esa persona puede ser lo que el enemigo está usando para quitarte de tu promesa, amén, y como jóvenes, eso se hace más fácil para otra persona hacérselo a nosotros, amén, o sea, nos hace más difícil a nosotros mantenernos firmes, porque nosotros a veces queremos tener que lo acepten, amén, las redes sociales, las cosas así, a veces tenemos muchas cosas y tú dices, wow, sabes, yo quiero eso, amén, tú ves gente con fama, ves gente con dinero, ves gente con carro, y tú dices, wow, yo quisiera hacer eso, amén, yo quisiera tener todo eso, lo que esa persona tiene, pero cuando sigues buscando y tú ves esa persona está haciendo cosas malas, amén, y a veces, como joven, eso te hace entrar a esas cosas también, porque como ves que esta persona es famosa, ves que eso es lo que está like trending, amén, ahora tú quieres meter a eso también, amén, y esas son cosas que el enemigo usa para enviarle de nuestra promesa. Amén. Y cuando hablamos de tentaciones, también tenemos que pensar en la decisión, porque no siempre se trata de dejar algo que te guste, amén, o no siempre va a ser una decisión sencilla. Y digo esto porque por lo menos yo a veces cuando yo escucho a alguien decir una tentación, mi mente va algo chiquito a veces, amén, vamos a decir, está a dieta y medio dulce, es una tentación, amén, y no siempre va a ser así de fácil, no siempre va a ser tan fácil decir, estoy a dieta y no voy a tocar eso, amén, pues es una decisión fácil que nosotros tenemos a veces, pero una tentación puede ser dejar a un familiar, porque ese familiar quiere salir o quiere ir a hallar, pero quiere hacer cosas malas. Amén. Es una tentación a veces, porque como es tu familia, tú quieres salir, quieres pasar tiempo con ellos, pero tienes que pensar, tienes que saber que eso no está bueno, tienes que pensar en tu promesa, amén, y lo que Dios tiene para ti. Y puede ser que te enfrentes con una situación donde tienes que decir si te vas a ir con tu amigo o vas a ir para la iglesia, amén, porque vamos a decir que tú tienes un amigo, amén, y este amigo no es alguien que tú ves mucho, amén, pero un día te invitan a salir y no tienen planes nada malo, nada más van a salir y no van a poner, pero esta persona quiere ir un domingo, quieren ir a la cuna, amén,
Y el servicio de aquí a, ¿verdad? Sea, que esta persona te invitó ahora y tú dices, bueno, es un domingo, yo sé que yo tengo un servicio, pero voy a ir. Pues como no he visto a esta persona mucho tiempo, pues voy a ir. Pero el enemigo, ahí entra el enemigo. Y ustedes no tenían planeado hacer nada malo, pero fuiste un domingo y ahora te invita el próximo y tú dices, sabes, yo voy siempre todos los domingos, que yo falto del domingo, ¿verdad? Y ahí sigue, y sigue, y sigue, hasta que llega el momento donde ya no está yendo a la iglesia. Amén. Ya te desviaste de tu promesa. Ese llamado que tú tenías, ese llamado que tú estabas poniendo en práctica, ahora ya se perdió. Porque tú quisiste, en vez de seguir firme y seguir en los caminos, seguir yendo a la iglesia, ahora te vas a dormir. Amén. Y puede ser, como digo, no estén haciendo nada malo, pero eso te está desviando de tu promesa. Y a veces, con un amigo es fácil. Amén. Es fácil decirle a veces a un amigo, no voy a ir. Pero a veces son tus familiares. Amén. Puede ser un familiar que te está invitando, quieras salir o lo que sea, te están invitando a la casa para pasar un tiempo, pero eso es lo que el enemigo está usando para desviarte. Amén. Y es difícil cuando es la familia, porque la familia son cerca de nosotros. Amén. Es tu sangre, tú no quieres decirle no a esa persona. Amén. Pero tenemos que mantenernos firmes. Llega el momento donde tú tienes que decirle que no. Amén. Y en vez de que ellos te jalen a ti para afuera y te invitan a janguear, tú debes de jalarlo a ellos. Amén. Porque aunque tú salgas con ellos una vez, está bien, pero ahora tráelo a ellos, dile a ellos que vengan para la iglesia. Amén. Y si ellos quieren salir un tiempo durante la iglesia, tú le dices, ven para la iglesia, salimos después. Amén. Para que ellos también puedan llegar a esa promesa que tienen para su vida. Y ellos también pueden poner ese llamado que tienen en su vida en práctica. Gloria a Dios. Amén. Y tenemos que siempre mantener esa firmeza. Amén. Tenemos que tener esa decisión, tenemos que tener en nuestra mente que vamos a seguir firmes. Y muchas veces, como les dije, puede ser un amigo, puede ser un familiar, y puede ser que llegue el momento que esa persona ya se va de tu vida, o tú le dices, tú sabes, ya, sabes, no me estás haciendo bien. Amén. Tú no eres un bien para mi vida, ya te tengo que dejar. Y así, cuando es un amigo, es difícil, pero es más fácil, porque no es una persona que tú eres así, cerca, no es tu sangre. Amén. Pero a veces tu familia que tú le tienes que decir, tú sabes, no puedo ya. Amén. Y aunque lo vamos a ver por ahí eso, pero estamos bien. Pero no puedo seguir saliendo contigo porque me estoy desviando de mi promesa. Amén. So, tenemos que mantenernos firmes, tenemos que saber lo que tú pierdas a esa persona en ese momento. Pierdas a ese familiar, Dios siempre te va a respaldar. Amén. Quiero ir a la palabra en 1 Corintios 16:13. La palabra se da en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Velad, ested firme en la palabra, portaos varonilmente y esforzaos. Y como yo decía, que tenemos que permanecer firmes, aquí la palabra lo dice. Amén, que tenemos que mantenernos firmes y fuertes, porque no podemos dejar que el enemigo nos desvíe del camino de Dios. Y también nos dice que tenemos que esforzarnos, si no nos esforzamos, amén, en permanecer en el camino de Dios, eso nos lleva a la perdición y también nos roba la promesa que Dios tiene para nosotros. O sea, Dios va a estar con nosotros y Dios te va a dar fuerza para seguir adelante, pero tú también tienes que poner de tu parte. Amén. Tú tienes que saber decidir las cosas que vienen del enemigo y lo que son, sabes, sencillas. Amén. Porque hay decisiones que tú tienes que hacer, amén, que son cosas de la vida, son decisiones que tú tienes que hacer de la vida, pero también hay cosas que vienen del enemigo, donde el enemigo son como una trampa del enemigo. Amén. Amén. También quiero leer Proverbios 3, versículos 5 al 6. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Tenemos que siempre confiar en el Señor porque Él es el que nos va a ayudar. Amén. Porque como dice que no podemos hacer todo por nuestra fuerza. Amén. Aunque es la vida de nosotros. Amén. Tenemos que saber que
Dios va a estar con nosotros, amén. Tenemos que confiar en Él, porque somos del mundo, amén. Nosotros vivimos en el mundo y la carne siempre va a querer ir a esas cosas, siempre va a querer ir a las cosas del mundo, amén. Pero tenemos que mantenernos firmes, amén. Tenemos que decirle a la carne, tú sabes, no, sabes, tenemos que meternos nuevamente con Dios y tenemos que dejar que el Espíritu sea el que nos guíe, amén. Dejar que Dios sea el que nos guíe. Y cuando nosotros perdemos la confianza en el Señor, eso hace que nos alejemos de la promesa que Dios tiene para nosotros. Amén. Y yendo para atrás a la historia de Job, él estaba pasando por un proceso y durante ese proceso Dios dejó que el enemigo le quitara todo. Pero Job permaneció firme y no importando lo que estaba pasando. Y como él se quedó firme, eso hizo que la bendición y la promesa que él tenía se cumpliera. Amén. Y también la historia de Job, sabemos que hasta la esposa le dijo que maldiciera a Dios. Amén. Imagínate que es una esposa, una persona que es cerca a él, muy cerca a él, y le está diciendo, maldice a tu Dios. Amén. O sea, en esa situación puede ser que él haya dejado que ella tomara control de su vida. Amén. Y puede ser que él haya maldecido a Dios. Y ahora, si él hubiese maldecido a Dios, eso hacía que él perdiera su promesa. Por eso digo que puede ser un familiar que te esté desviando, tenemos que permanecer firmes siempre. Y como yo decía, no solo porque Dios no tenga una promesa lista significa que se va a cumplir. Amén. Porque por más que Él quiera que se cumpla, si nosotros no le damos lo que Él merece, si nosotros no lo esforzamos, esa promesa no se va a cumplir. Amén. Porque Él no te va a dar algo si tú no estás listo para esa promesa. Amén. Y para que la promesa se cumpla, tenemos que permanecer firmes y no dejar que el enemigo nos controle la mente y las acciones. Y que confiar en Dios para que esa promesa llegue. Amén. Amén. Quiero leer Salmo 23, versículo 1 al 4. Amén. Este es un versículo que mucha gente ya se lo sabe de memoria. Y dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y la razón que quiero leer esto es porque es muy fácil Dios decirte a ti que Dios va a estar contigo. Amén. Cualquier persona que leyendo en ti te puede decir, yo siempre voy a estar contigo, no te preocupes. Amén. Pero aquí tú lo estás leyendo. Amén. Porque dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. O sea que la palabra está confirmando que no importa lo que tú estés pasando, no importa la situación en que tú estés, Dios va a estar contigo. Y Dios va a tener todo lo que tú necesitas. Gloria. Y es muy importante que siempre nos recordemos de eso. Amén. Siempre tenemos que recordarnos de esta palabra. Siempre tenemos que saber que Dios está con nosotros. Amén. Aunque estés pasando por un hogar oscuro, estés pasando por una situación oscura en tu vida. Amén. Si se están alejando gente de ti, tienes que seguir firme porque Dios está ahí contigo. Amén. Y el enemigo quiere robarle la bendición a la gente de Dios. Amén. Pero tenemos que siempre exigir fiel a Dios. Amén. Como Job llegó a quitarle todo. Te digo, el enemigo llegó a quitarle todo. Pero él siguió firme. Amén. Porque el enemigo quiere que nosotros trabajemos para él. O sea, que él va a hacer todo lo que él pueda para quitarnos de Dios. Amén. Y puede ser que tú estés pidiendo algo. Y puede ser que el enemigo te lo dé. Pero tenemos que ser firmes, tenemos que ser sabios, saber que esto no viene de Dios. Amén. Porque si seguimos con eso y ahora el enemigo te dio algo, amén, te dio dinero, te dio fama, te dio un carro, no sé, lo que sea. Y ahora que tú tienes eso no era lo que Dios te quería dar. Porque Dios sabe que con esa cosa, eso te va a llevar a la bendición. Amén. Tenemos que ser sabios y no todo lo que venga a nuestra vida lo podemos ver como una bendición. Amén. Porque puede llegar al punto donde venga del enemigo y eso nos desvía. Y aunque tú piensas que no vas a poder llegar a esa promesa o piensas que no vas a poder hacer ese llamado, tenemos que mantenernos firmes y saber que vamos a llegar. Amén. Que no importa lo que se meta en el medio,
tenemos que saber que con Dios todo es posible. Si tú vas en ese camino, amén, como dije, el camino no va a ser fácil, pero tú vas en ese camino y te enfrentas a una montaña. Tú no puedes decir, ya no puedo, amén, pues estoy al frente de esta montaña y ya no puedo hacer nada. Tenemos que mirar a nuestro lado y ver a Dios ahí. Tenemos que saber que Dios está ahí al lado con nosotros. Y tenemos que pedirle a Él que nos ayude. Porque la palabra dice que si tienes fe como un grano de mostaza, tú dices a la montaña que se mueva y ella se va a mover. Amén. So, si tú te enfrentas a una montaña, tienes que mirar a tu lado. Si Dios, ayúdame, por favor. Y tener fe. Porque ahí Él va a meter su mano. Y Él va a hacer que esa montaña que tú tienes en el medio, esa persona que te está haciendo mal, o lo que sea, Él va a sacar eso del medio. Va a hacer para que tú puedas seguir a tu promesa. Amén. También quiero leer Proverbios 24:16. La palabra dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Amén. Y quiero decir que Dios nunca te va a dejar, y nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Amén. Pero aunque nosotros nos alejemos de Él, todavía Él va a estar con nosotros. Amén. Como lo dije al principio, el pueblo de Israel se alejaron de Dios, pero Él estaba ahí con ellos todavía. Amén. So, tenemos que saber que no importa la situación, no importa lo que esté pasando, o no importa si nosotros nos alejamos de Dios, Él va a estar ahí. Cuando tú quieras volver a Él, Él va a estar ahí todavía, y Él nunca te va a dejar. Y si tú te desvías, amén, tú tienes que volver, porque cuando tú te desvías ahí, el enemigo quiere meter su mano, y ahora el enemigo quiere cogerte para su lado. Amén. Pero tenemos que saber que los caminos no son fáciles. Amén. Como yo dije, los caminos nunca van a ser fáciles, van a haber subida y bajada. Amén. Y puede ser que aunque estemos en el camino de Dios, nos caigamos. Amén. Y por eso es que yo quería leer ese versículo. Porque dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. O sea, que nosotros tenemos que ser justos en ese camino. Tenemos que ser justos con Dios. Porque cuando nosotros somos justos, aunque tú te caigas en ese camino, del camino a la promesa, Él te vuelve a levantar. Amén. Y tenemos que siempre seguir adelante, porque Dios te va a ayudar. Y cuando tú finalmente llegas a esa promesa, ahí tú vas a ver, amén, tú vas a ver, wow, de verdad que valió la pena. Amén. Esa persona que yo perdí, la persona que perdí, esas cosas que perdí, el dinero, los carros, una casa, finanzas, lo que sea. Lo perdiste, pero ya cuando tú llegas tú dices, wow, la verdad que valió la pena. Y cuando tú piensas, tú dices, wow, perdí esto, pero gané. Y ahora terminé mejor de lo que empecé. Por eso es que siempre tenemos que seguir firme en la palabra de Dios. Amén, seguir firme en esos caminos. Y saber que no importa lo que pase, no importa lo que se meta en el medio, no importa la prueba que se meta en tu vida, tienes que seguir firme. Amén. Y no dejar que el enemigo te quite esa promesa. Amén. Hasta aquí mi mensaje y que Dios lo bendiga. Hermanos, hasta aquí el mensaje. Vamos cada uno a sus casas. Les quería pedir que se levanten y que me acompañen en oración para despedir el culto de hoy. Padre, te damos gracias por un día más, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos que bendigas al hermano Juan, Padre, y te agradecemos por ese mensaje tan poderoso que nos has dado a través de él. Padre, tu palabra dice que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Declaramos, Padre, que todo aquello que no viene de ti es echado fuera de nuestros corazones y de nuestra mente, Padre. Toda aquella distracción, Padre. Toda aquella persona, Padre, de espíritu, o aquello, Padre, que se levante contra nosotros, contra lo que tú has dicho y has prometido para nosotros, Padre, es echado fuera. Padre, te pido que seas tú acompañándonos dentro y fuera de tu casa, Padre. Después de esta tarde, Padre,
que sea tu palabra guiándonos, Padre, que seas tú nuestro norte, nuestra dirección, Padre. Guíanos, instruyenos, Padre, a través de tu palabra, Padre. Y yo declaro, Padre, declaro que serás tú, Padre, mostrando nuestro fruto, Padre, sobre esta semilla que has plantado, Padre, esta palabra en nuestro corazón, Padre.